Los que tuvieron la oportunidad de conocerlo y tratarlo hablan de un hombre decidido en todos los aspectos y muy comprometido con sus trabajadores, y nosotros que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, sí hemos sido testigos de la obra que impulsó y aún perdura en los pueblos fundados por él, aunque ciertamente de sus funcionales instalaciones solo quedan recuerdos y testimonios. Nació en él una aventura, una gran aventura que llevó a la fundación de 3 importantes poblados: Madereras de Yucatán, un aserradero; la colonia Yucatán, Madereras del Trópico, en el oriente del municipio de Tizimín, Yucatán; y Solaguna, Caguas Mexicanas, fábrica de chapas, en el vecino estado de Campeche, precisamente en lo que ahora es una importante zona turística llamada Reserva de la Biosfera de Calotmul. Resulta evidente que el ingeniero Alfredo Medina Vidiella contaba con una gran personalidad y irradiaba confianza, pues solo así se puede entender el gran proyecto que logró desarrollar, concibiendo la idea y llevándola a cabo contra viento y marea. El ingeniero Medina Vidiella, junto con su equipo de trabajo, ideó todo un complejo fabril a partir de los planos arquitectónicos en el diseño de los poblados, ubicando las cosas en los lugares idóneos, estando debidamente asesorado en cuanto a la adquisición de moderna maquinaria y equipos industriales para la explotación forestal, y al mismo tiempo pendiente para conseguir los financiamientos necesarios, la administración y oficinas para la comercialización de su producto en Mérida, en la Ciudad de México y en otras partes del mundo. Así, con estas bases y con este espíritu, el ingeniero Medina Vidiella creó una industria que fue un orgullo de Yucatán y de México. Sus productos compitieron ventajosamente en el comercio nacional y extranjero y eran fuentes de ingresos para nuestro país y de vida para miles de personas que se encontraban conectadas con esta industria. Todo esto en su momento llamó la atención de la prestigiosa revista Selecciones del Reader's Digest en 1962 para elaborar un amplio reportaje sobre la obra de Medina Vidiella y publicar los triunfos logrados por el esfuerzo, la perseverancia y la fe de los hombres visionarios. Este reportaje fue publicado en el libro de los éxitos, que tiene en su portada imágenes de grandes hombres como Cristóbal Colón, Marconi y Henry Ford y otros, y que a continuación procuraremos darlo a conocer. Cuando el joven Alfredo Medina se lanzó a colonizar el interior de Yucatán, hasta sus amigos lo llamaban el loco. Durante 400 años, desde que las voraces selvas yucatecas se tragaron al imperio de los mayas, la civilización solo había sobrevivido en una angosta faja costanera de aquella región, la más selvática de México. Unos cuantos buscadores de chicle penetraron en el interior y algunos leñadores mordiscaron las selvas en los bordes cercanos al mar. Pero las vastas extensiones verdes de la región permanecieron virtualmente intactas desde el Golfo de México hasta el Mar Caribe. Alfredo Medina Vidiella, nacido en Mérida en 1902, hijo de un rico plantador de Enegén, Alfredo Medina Rodríguez y Rosa Vidiella, vivió en Cuba durante parte de su niñez y adolescencia para luego graduarse de ingeniero en el Instituto Politécnico Rensselaer de la ciudad de Troy, en el estado de Nueva York, y regresó a Mérida, la capital de Yucatán, donde se dedicó a la construcción de casas y caminos, lo cual era su negocio. Marchaba prósperamente cuando en 1935 fueron expropiadas las haciendas de Enequén y parceladas en granjas comunales. La fortuna de Medina se desvaneció, cesó la actividad de construcción en Mérida y la compañía de Alfredo se arruinó. Solo le quedaron al joven ingeniero un puñado de pesos y una idea. Haciendo caso omiso de las aljaracas compasivas de sus amigos, Alfredo desapareció de la ciudad y junto con Osvaldo Cámara, Enrique Vales Rosado y Marcelino Peralta se internó en la selva, acompañados todos por un guía. 6 meses más tarde se dirigió a un banco de Mérida, propietario de un magnífico bosque de cedro rojo antillano que había descubierto en una excursión, y propuso que le concedieran el derecho a talarlo mediante pago de un tanto por árbol, firmando un contrato, y después de varias negociaciones quedaron en venderle la propiedad en 26,000 pesos en forma inicial. 15 años después, un grupo de fabricantes estadounidenses de muebles hizo una excursión aérea por Yucatán a invitación de Alfredo Medina,
Volaron sobre un imperio maderero de 1.400.000 hectáreas por cuyos 800 kilómetros de camino se llevan los cargamentos de cedro y rica caoba a 2 puertos en los cuales embarcan para mercados extranjeros. En el lugar donde Medina taló los primeros árboles, vieron una ciudad modelo con enormes fábricas de nueva construcción que producen madera enchapada, muebles desarmables y casas para armar para las ciudades en expansión crecientes de México. Viajando en el avión DC-3 particular de Medina Vidiella, oyeron cómo el loco hablaba por radioteléfono desde el aeroplano con las oficinas y los remotos campamentos de avanzada. Medina tuvo éxito por haber desafiado las tradiciones. La cosa de mayor valor, dice, que aprendí fue a ensuciarme las manos. Alfredo manejó un machete al frente de la cuadrilla que abrió una brecha de 65 kilómetros hasta el primitivo puerto de El Cuyo, y por meses durmió en una hamaca, ayudando a cerrar los gigantescos cedros que tiros de mulas arrastraban hasta el Golfo. La segunda innovación que hizo fue todavía más revolucionaria. Medina buscó a sus hombres en las familias yucatecas y les ofreció salarios y bonos. Durante un tiempo comentaba, ellos ganaron más que yo. Eran hombres a los cuales podía hacer partícipes de su sueño personal para el porvenir. Por la noche les hacía en el campamento brillantes descripciones de lo que podemos hacer, casas permanentes y cómodas para las familias de los trabajadores, escalas ascendentes de salarios, crecientes oportunidades para los industriosos, control del alcoholismo, cines, distracciones, escuelas, campos de deportes, todo bajo su supervisión. El nuevo punto de vista trajo su recompensa con lealtad y cooperación. Creó la revista Frente a la Selva, en la que mantenía una comunicación directa con sus trabajadores y le permitía externar su filosofía. Conocía a los trabajadores por sus nombres e incluso por sus apodos, y en pocos meses Alfredo logró improvisar una pista de aterrizaje, alquilar un avión de carga y llevar por aire, pieza por pieza, maquinaria de aserrar hasta el campamento, el cual bautizó con el nombre de Colonia Yucatán. Más tarde, para llegar más a prisa a El Cuyo, Alfredo ideó un ferrocarril de 60 centímetros de anchura por el cual un tractor con ruedas de caucho arrastraba 15 vagones de plataforma y hacía el trabajo de una flota de camiones. En el segundo año, Alfredo pagó al banco 40,000 pesos de derechos y al cabo de 4 años compró la propiedad por $1,000,000 en vez de los 26,000 pesos que el banco le pidió en su primera entrevista. Pero el trato todavía era excelente. Colonia Yucatán albergaba a la mayor parte de los 3,000 obreros de Medina con sus familias. Por cada casita, con electricidad y agua corriente, no exigía el pago de arrendamiento, pero a condición de que el inquilino la pintara todos los años y tuviera los cerdos y los pollos dentro del cercado. Cuando la gente quiso tener cinematógrafo, Medina lo construyó, pero insistió en que un comité de obreros lo administrara comercialmente para ganar dinero. También se construyó una piscina de natación en la plaza principal que sería construida con las ganancias del cinematógrafo. Medina también era dueño de los mercados, la barbería, la panadería y otros edificios, pero los alquilaba con concesiones. Sus oficinas vigilaban para que los precios den a los concesionarios beneficios que no pasaran de ser modestos. En compensación, los garantizaba contra pérdidas. Un hospital moderno y un estricto reglamento de sanidad combatían con éxito las enfermedades de la selva, y era obligatoria la asistencia a la escuela modelo construida por la compañía. Además, la ciudad estaba prácticamente limpia de delincuentes. Medina pagaba al peón 20 pesos por día, pero los conductores de explanadoras y otros obreros de primera fila ganaban hasta 85 pesos diarios. Esos salarios, unidos a la casa, habitación y otros beneficios, eran extraordinarios en el México de entonces, pero no son desproporcionados con los altos niveles de producción alcanzados por los métodos de Medina. Si no fuese beneficioso, no podríamos hacerlo, explicaba claramente. Impresionante lo logrado por estos hombres, empresarios arriesgados, comprometidos con su tierra y con sus trabajadores. Otro ejemplo, otra leyenda con muchísima similitud a la fundación de las salineras, como hablamos en artículos anteriores.